Lectura de la Biblia. Segundo de los Reyes. Capítulos 14 al 15. Capítulo 14. Amasías, hijo del rey Jehoás de Judá, llegó a ser rey en el segundo año de Jehoás, hijo de Jehoacás, el rey de Israel. Tenía 25 años cuando se convirtió en rey, y reinó 29 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Jehoadín de Jerusalén. Él hacía lo que estaba bien a los ojos de Jehová, aunque no como su antepasado David. Amasías lo hizo todo igual que su padre Jehoás. Sin embargo, no se quitaron los lugares altos, y la gente seguía haciendo sacrificios y humo de sacrificio en ellos. En cuanto tuvo el reino completamente bajo su control, mató a los siervos suyos que habían asesinado a su padre el rey. Pero no mató a los hijos de los asesinos, de acuerdo con el mandato de Jehová escrito en el libro de la ley de Moisés. No se debe matar a los padres por culpa de los hijos, ni a los hijos por culpa de los padres. Cada uno debe morir por su propio pecado. Él derrotó a los edomitas en el Valle de la Sal, a 10,000 hombres, y durante la guerra conquistó la ciudad de Sela, que pasó a llamarse Jocteel, y así se llama hasta el día de hoy. Entonces Amasías envió mensajeros a Jehoás, hijo de Jehoacás, hijo de Jehú, el rey de Israel, con este mensaje: Ven, enfréntate a mí en una batalla. El rey Jehoás de Israel mandó a decirle al rey Amasías de Judá: El hierbajo espinoso del Líbano le envió este mensaje al cedro del Líbano: Dale tu hija a mi hijo como esposa. Pero vino un animal salvaje del Líbano y pisoteó al hierbajo espinoso. Es verdad, derrotaste a Edom, y por eso tu corazón se ha vuelto arrogante. Disfruta de tu gloria, pero quédate en tu casa. ¿Para qué vas a provocar una desgracia y arrastrar a Judá contigo cuando caigas? Pero Amasías no hizo caso. Así que el rey Jehoás de Israel subió, y él y el rey Amasías de Judá se enfrentaron en una batalla en Bet-Semes, que pertenece a Judá. Israel derrotó a Judá, de manera que todos huyeron, cada uno a su hogar. El rey Jehoás de Israel capturó en Bet-Semes al rey Amasías de Judá, hijo de Jehoás, hijo de Ocosías. Después vinieron a Jerusalén, y él derrumbó parte de la muralla de Jerusalén, desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina. La brecha medía 400 codos. Se llevó todo el oro, la plata y todos los objetos que había en la casa de Jehová y en las cámaras del tesoro de la casa del rey, así como rehenes. Luego volvió a Samaria. En cuanto al resto de la historia de Jehoás, de lo que hizo, de su poder y de cómo peleó contra el rey Amasías de Judá, está escrito en el libro de la historia de los reyes de Israel. Entonces Jehoás descansó con sus antepasados, y fue enterrado en Samaria con los reyes de Israel, y su hijo Jeroboam se convirtió en el nuevo rey. Amasías, hijo de Jehoás, el rey de Judá, vivió otros 15 años después de la muerte de Jehoás, hijo de Jehoacás, el rey de Israel. En cuanto al resto de la historia de Amasías, está escrito en el libro de la historia de los reyes de Judá. Más tarde tramaron una conspiración contra él en Jerusalén, y huyó a Laquis, pero mandaron hombres tras él a Laquis, donde lo mataron. Luego lo llevaron de vuelta a caballo, y fue enterrado con sus antepasados en Jerusalén, en la ciudad de David. Entonces todo el pueblo de Judá hizo rey a Azarías, que tenía 16 años, para que reinara en lugar de su padre Amasías. Él reconstruyó Elad, y se la devolvió a Judá después de que el rey descansó con sus antepasados. Jeroboam, hijo del rey Jehoás de Israel, llegó a ser rey en Samaria en el año 15 de Amasías, hijo de Jehoás, el rey de Judá, y reinó 41 años. Hacía lo que estaba mal a los ojos de Jehová. No dejó de cometer todos los pecados que Jeroboam, hijo de Nebat, había hecho que Israel cometiera. Él restableció la frontera de Israel desde Lebo-Amat hasta el mar del Arabá, de acuerdo con las palabras que Jehová, el Dios de Israel, dijo por medio de su siervo Jonás, hijo de Amitai, el profeta de Gat-Efer.
porque Jehová había visto el intenso sufrimiento de Israel. No había nadie que ayudara a Israel, ni siquiera quedaban los indefensos o los débiles. Pero Jehová había prometido no borrar el nombre de Israel de debajo de los cielos. Por eso lo salvó por medio de Jeroboam, hijo de Jehoás. En cuanto al resto de la historia de Jeroboam, de todo lo que hizo, de su poder, de cómo peleó y de cómo le devolvió Damasco y Hamat a Judá en Israel, está escrito en el libro de la historia de los reyes de Israel. Entonces Jeroboam descansó con sus antepasados, con los reyes de Israel, y su hijo Zacarías se convirtió en el nuevo rey. Capítulo 15. Azarías, hijo del rey Amasías de Judá, llegó a ser rey en el año 27 del rey Jeroboam de Israel. Tenía 16 años cuando se convirtió en rey, y reinó 52 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Jecolías de Jerusalén. Él hacía lo que estaba bien a los ojos de Jehová, tal como lo había hecho su padre Amasías. Pero no se quitaron los lugares altos, y la gente seguía haciendo sacrificios y humo de sacrificio en ellos. Jehová hirió al rey con lepra, y siguió siendo un leproso hasta el día de su muerte. Vivió en una casa aparte mientras su hijo Jotán estaba al mando de la casa y juzgaba a la gente del país. En cuanto al resto de la historia de Azarías, todo lo que hizo, está escrito en el libro de la historia de los reyes de Judá. Entonces Azarías descansó con sus antepasados, y lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David, y su hijo Jotán se convirtió en el nuevo rey. Zacarías, hijo de Jeroboam, llegó a ser rey de Israel en Samaria en el año 38 del rey Azarías de Judá, y reinó durante 6 meses. Hizo lo que estaba mal a los ojos de Jehová, tal como lo habían hecho sus antepasados. No dejó de cometer los pecados que Jeroboam, hijo de Nebat, había hecho que Israel cometiera. Entonces Salum, hijo de Jabes, conspiró contra él y lo mató en Ibleam. Después de matarlo, se convirtió en el nuevo rey. En cuanto al resto de la historia de Zacarías, está escrito en el libro de la historia de los reyes de Israel. Así se cumplieron las palabras que Jehová le había dicho a Jehú: 4 generaciones de tus hijos se sentarán en el trono de Israel. Y eso fue lo que pasó. Salum, hijo de Jabes, llegó a ser rey en el año 39 del rey Usías de Judá, y reinó durante 1 mes en Samaria. Entonces Menahem, hijo de Gadí, subió desde Tirsá a Samaria y mató a Salum, hijo de Jabes, en Samaria. Después de matarlo, se convirtió en el nuevo rey. En cuanto al resto de la historia de Salum y de la conspiración que tramó, está escrito en el libro de la historia de los reyes de Israel. Fue entonces cuando Menahem vino desde Tirsá y atacó Tirsá y a todos los que había en ella y en su territorio. Como no le abrieron las puertas de la ciudad, la destruyó y les rajó el vientre a todas las mujeres embarazadas. Menahem, hijo de Gadí, llegó a ser rey de Israel en el año 39 del rey Azarías de Judá, y reinó 10 años en Samaria. Hacía lo que estaba mal a los ojos de Jehová. Nunca en toda su vida dejó de cometer todos los pecados que Jeroboam, hijo de Nebat, había hecho que Israel cometiera. El rey Pul de Asiria entró en el país, y Menahem le dio a Pul 1000 talentos de plata para que lo ayudara a fortalecer su control sobre el reino. Menahem consiguió la plata cobrándosela a los hombres ricos e importantes de Israel. Le dio al rey de Asiria 50 siclos de plata por cada hombre. Entonces el rey de Asiria se fue y no se quedó en el país. En cuanto al resto de la historia de Menahem, todo lo que hizo, está escrito en el libro de la historia de los reyes de Israel. Entonces Menahem descansó con sus antepasados, y su hijo Pecaías se convirtió en el nuevo rey. Pecaías, hijo de Menahem, llegó a ser rey de Israel en Samaria en el año 50 del rey Azarías de Judá, y reinó 2 años. Hacía lo que estaba mal a los ojos de Jehová. No dejó de cometer los pecados que Jeroboam, hijo de Nebat, había hecho que Israel cometiera. Entonces su oficial Peca, hijo de Remalías, conspiró contra él y lo mató en Samaria,
en la torre fortificada de la casa del rey, junto con Argob y Arie. Lo acompañaban 50 hombres de Galaad. Y después de matarlo, se convirtió en el nuevo rey. En cuanto al resto de la historia de Pecaías, todo lo que hizo, está escrito en el libro de la historia de los reyes de Israel. Peca, hijo de Remalías, llegó a ser rey de Israel en Samaria en el año 52 del rey Azarías de Judá, y reinó 20 años. Hacía lo que estaba mal a los ojos de Jehová. No dejó de cometer los pecados que Jeroboam, hijo de Nebat, había hecho que Israel cometiera. En los días del rey Peca de Israel, el rey Tiglat-Pileser de Asiria invadió y conquistó Hijón, Abel-Bet-Maacá, Janoa, Quedes, Azor, Galaad y Galilea, toda la tierra de Neftalí, y a los habitantes se los llevó al destierro en Asiria. Entonces Osea, hijo de Elá, conspiró contra Peca, hijo de Remalías, lo atacó y lo mató, y se convirtió en el nuevo rey en el año 20 de Jotán, hijo de Usías. En cuanto al resto de la historia de Peca, todo lo que hizo, está escrito en el libro de la historia de los reyes de Israel. Jotán, hijo del rey Usías de Judá, llegó a ser rey en el segundo año de Peca, hijo de Remalías, el rey de Israel. Tenía 25 años cuando se convirtió en rey, y reinó 16 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Jerusá, hija de Sadoc. Él hacía lo que estaba bien a los ojos de Jehová, tal como lo había hecho su padre Usías. Sin embargo, no se quitaron los lugares altos, y la gente seguía haciendo sacrificios y humo de sacrificio en ellos. Él fue quien construyó la puerta superior de la casa de Jehová. En cuanto al resto de la historia de Jotán, lo que hizo, está escrito en el libro de la historia de los reyes de Judá. En aquellos días, Jehová comenzó a enviar a Resín, el rey de Siria, y a Peca, hijo de Remalías, a atacar a Judá. Entonces Jotán descansó con sus antepasados, y lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David, su antepasado. Y su hijo Acaz se convirtió en el nuevo rey.